Y bienvenidos al mensaje del mes. Yo soy Joyner Briceño y es un gusto compartir con todos ustedes. El mensaje de hoy se llama Muertos a la Ley. Vamos a hablar del matrimonio. El matrimonio es una unión como ninguna otra que representa la hermosa unión entre el creyente en Cristo y Jesucristo. El matrimonio es un convenio ante los ojos de Dios entre un hombre y una mujer únicamente, que solo puede ser roto a través de la muerte. Vamos ahora al primer versículo, que está en Romanos 7, versículo 2 al 3. Y dice, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Tenga en mente esa parte, esa frase, ella queda libre de la ley que la unía. Amén. Sigamos, versículo 3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Otra vez la misma frase, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera aunque se casa con otro hombre. En otras palabras, por la muerte de tu cónyuge, eres legalmente y justamente separado del convenio sagrado de Dios. Ahora, Pablo nos está llevando a un lugar más allá del tema del matrimonio que ahora vamos a ver. Pero tenga en mente que con la muerte de tu cónyuge, eres separado legalmente del convenio. Tenga en mente eso. Ahora, ¿sabías que el pueblo de Dios ha sido separado legalmente de la ley, que fue el fundamento del antiguo pacto de la ley? Hubo un tiempo donde el pueblo de Dios estaba casado con la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Pero con la venida de Cristo, todo cambió. ¿Significa esto que Jesús vino a hacer campaña de un divorcio entre el pueblo de Dios y la ley de Dios? ¿Significa esto que Jesús hizo campaña para tener una doble relación con la gracia mientras estaba casado el pueblo de Dios con la ley? Jamás, jamás. Así que cuando digo que el pueblo de Dios no está casado con el Antiguo Testamento de la ley, sepa que hay una base legal en cual Dios dio un mejor convenio con mejores promesas. Amén. Ahora, ¿qué sucedió? Que ya la ley no nos aplica a nosotros. Vamos a ver el próximo versículo. Sigamos en Romanos. Esta vez es Romanos 7:4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú te identificaste como muerto en Cristo. Y debido a que moriste con Cristo, también moriste a la ley de Dios a través del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ya la ley de Dios no te aplica a ti. Amén.
Ya la ley de Dios no te aplica a ti, sino que eres separado, eres liberado de ese yugo para hallar gracia de Dios. Amén. No solo eso, sino como creyentes gentiles, fuimos excluidos de la ley de Dios desde el principio. La ley de Dios nunca fue dada al gentil, sino al judío. Por lo tanto, nunca fuimos casados con la ley de Dios. Amén. Eso no quiere decir que rechazamos el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Jamás, 1000 veces no. El Antiguo Testamento sí es palabra de Dios en toda su inspiración, pero ahora debe ser interpretada a través de la cruz, a través de toda la obra consumada de Cristo. Amén. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Tú debes de estar diciendo, pero Joyner, Jesús mismo dijo que Él no vino a abolir la ley, sino para que se cumpliera. Correcto, amigo. Jesús fue a la cruz para que la ley se cumpliera. ¿Y saben qué? Lo cumplió con toda maestría. Jesús fue a la cruz y cumplió las leyes de Dios como nosotros. Amén. Y ahora que las leyes de Dios están completas en nosotros, nos ha liberado de la ley de Dios para siempre, a través del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Se acuerda las frases del primer versículo que les dije que subrayara? Que fue a través de la muerte de tu cónyuge que fuiste liberado. Por la muerte de Jesús, ahora somos liberados de la ley. Amén. Él sacó la misma cosa que causaba una separación entre tú y Dios, porque la ley siempre venía a descalificarte. No solamente eso, sino creaba un obstáculo a Dios para poder acercarse a nosotros libremente. Amén. Pero todo cambió con la cruz, con la venida, con la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Vamos al siguiente versículo, que es Romanos 7:6. Dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. El pueblo de Dios ha sido librado del primer cónyuge, la ley. Mientras que el pueblo de Dios estaba casado con la ley, siempre venía a traer todas nuestras fallas a nuestra memoria, a recordarnos de todas nuestras fallas. Siempre traía miedo a nuestras vidas, vergüenza por todas nuestras fallas. No importa qué tan bien hacíamos las cosas o qué tanto nos esforzábamos para poder complacer a ese cónyuge, nunca era lo suficiente. Siempre quedábamos cortos, siempre traía amargura a nuestra vida, siempre traía miedo, siempre nos señalaba todo lo que estábamos haciendo mal y nos mostraba lo que teníamos que estar haciendo bien. ¿Sí? Y siempre ese cónyuge no traía alivio a nuestra vida, sino siempre sentíamos un yugo en nuestras espaldas para poder complacer más y más, y nunca llegábamos.
Amén. Y siempre ese cónyuge nos recordaba lo que realmente éramos. Y lo más triste es que tenía la razón. La ley siempre tenía la razón. Y eso nunca era un descanso para nosotros, sino siempre era esforzándonos y tratando de hacer las cosas bien para poder complacer ese cónyuge. Amén. Ahora veamos el siguiente versículo. Para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A través de la fe en Cristo, estamos ahora casados con Cristo. Cristo vino a mostrarnos un amor incondicional y gracia aún en medio de nuestras fallas y errores. Siempre nos traía esperanza y nos promete de que aún en nuestro estado nunca se irá de nosotros, nunca nos dejará. Siempre nos trae alivio en nuestros corazones. Y Él fue el que tomó ese yugo en sus espaldas. Y ahora nuestra unión con Cristo es un descanso, no como el primer cónyuge, donde siempre señalaba nuestros errores, donde siempre nos mostraba donde estábamos haciendo mal. Ahora Cristo nos trae esperanza en nuestro corazón, nos levanta aun cuando no lo merecemos, nos levanta y nos da ánimo. Nos da ese ánimo para seguir creyendo de que Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra? Amén. No solamente eso, sino ahora somos uno en Cristo Jesús. Amén. Como un matrimonio entre un hombre y una mujer que se vuelven uno. Amén. Él nos trae ese amor incondicional a nuestra vida. Amén. Ese es nuestro Señor. Ahora vamos a terminar con el siguiente versículo. Colosenses 2:14. Y a anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. La ley ha sido clavada en la cruz. Amén. Ha sido clavada en la cruz una vez y para siempre. Mi consejo es: manténganla clavada. Amén. Mantengan la ley clavada en la cruz. Cristo cumplió todas las leyes como nosotros. Amén. Y ahora como una factura pendiente, Cristo pudo pagar toda esa deuda. Todas las demandas de esa factura Él las cumplió. Amén. ¿Y qué hizo con la factura? Una factura paga se deshace. Se guarda en el cajón. Amén. Y mantiene un recibo por si los creditores vienen a cobrarle otra vez. Uno les dice: aquí está pago. Y Cristo es ese pago por nosotros. Él cumplió todas las leyes de Dios. Y con eso nos libró, a través de su muerte, nos liberó de las leyes de Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Ahora, si usted nunca ha recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, por favor, di esta oración conmigo. Padre Santo, gracias. Gracias por enviar a Jesús. Él tomó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo morí con Cristo y resucité con Él.
Él es mi justicia. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amigo, y hasta la próxima.